lo que escuchás cuando escuchás la palabra feminismo? ¿Hay alguien? ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde nos encontró el feminismo? Parece un lugar interesante. ¿Dónde encontramos al feminismo? Respóndenos. ¿En qué momento el feminismo se convirtió en una palabra que te hizo existir? Respóndenos. ¿Cuándo te apropiaste del sonido de la palabra feminismo? ¿De quién me viene el feminismo? ¿Cuál es tu historia feminista? El feminismo está donde el feminismo necesita estar. El feminismo necesita estar en todas partes. Porque no está en todas partes. Feministas. Ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás. Como si por señalarlos los estuvieras creando. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. La aguafiesta feminista empieza como una figura sensacional. Es como si el objetivo de su argumento fuera causar problemas, entrometerse en la felicidad de los demás. Nos convertimos en un problema cuando describimos el problema. Aguar la fiesta. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la santa catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un sodomo y gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso, las beso, me besás y besaremos, por eso el beso. El pasado 8 de abril, un fallo que sienta un precedente en la lucha contra la discriminación por motivos de género y clase social y contra el abuso de autoridad policial, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal absolvió a Mariana Gómez de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves. Bienvenidas, bienvenides a este sexto encuentro de Aguar la Fiesta, este programa dedicado a Mariana Gómez, con la apertura de la gran Susie Shock con su poema El Beso. Nos volvimos a encontrar en los estudios de FM de la calle. Hoy, 13 de abril, martes 13, ¿no? Noche de brujas. ¿Noche de brujas? No te cases ni te embarques. Creo que los viernes 13. Noche. Vos sabés que siempre... No se sabe me confundo en esa. Pero como estas cuestiones del azar, parece que hoy es el día del beso. Así también. es, hoy es el día del beso y justo elegimos el beso de Susie Shock. Este poema, ¿no? Donde no todos los besos son los mismos besos, ¿no? Hay algunos besos que valen más que otros, parece, ¿no? Y hay otros que ponen en crisis algunas estructuras. Bueno, nuevamente aquí en el estudio, hoy estoy acompañada por dos de mis compañeras. Le mandamos un cariño grande a Juli. Hoy no va a poder estar acompañándonos con nosotras, así que un besito, amiga, y mucho amor para esta semanita que comienza. Así que bueno, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo han pasado esta semana? Yo bien, la verdad, mi nombre es, me voy a presentar para quienes no reconocen mi voz o lo que fuera. Soy Fer Alarcón, estoy acá en la operación técnica de este programa y en la co-conducción junto a mis compañeras. Yo realmente bien. Muy bien, realmente bien. Espléndido.
Bueno, estupendo, Fer, qué bien que ande todo bien por ahí. Me presento, soy Juli Montoya y recuerdo que estamos al aire en FM La Calle, en el dial 87.9. Estamos en los estudios de Henry Loyola, ubicado en los altos del Centro Cultural La Panadería, La Madrid 544 en Bahía Blanca. Con nosotras se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. En Facebook nos encuentran como Aguar la Fiesta, en Instagram como aguar.la.fiesta. Y también durante la jornada de hoy, la noche de hoy, se pueden comunicar con nosotras por nuestro número de WhatsApp 291-509-0498. Yo arranqué tan en una que también olvidé de presentarme. Bueno, mi nombre es Griselda Cifuentes y yo me siento hoy como que estoy en la película del Día de la Marmota, tipo volviendo otro abril muy parecido al abril del año anterior, 2020, ¿no? Sí. Nuevamente, otra vez con extremar estos cuidados con respecto a este rebrote que estamos teniendo del COVID. Así que bueno, siempre las recomendaciones desde este lugar también tienen que ver con la responsabilidad de seguir cuidándonos, de seguir teniendo paciencia y bueno, pensar que hay cositas, hay algunos privilegios que vamos a tener que dejar en este tiempo también, ¿no? Que van a hacer que colaborar con el bienestar de todos y de todas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en este encuentro radial? Vamos a estar conversando sobre un concepto bastante conocido, pero nada sencillo de abordar, ¿no? Hemos estado en la práctica de tratar de hacer lo más interactivo el abordaje a este concepto hoy, pero es una responsabilidad, ¿no? Hay un desafío por delante en este programa, pero para eso vamos a estar con entrevistas, con conversaciones con teorías feministas, archivos sonoros como siempre y bueno, el kit de supervivencia para cerrar este programa que tanto bien nos hace. Si nos vienen escuchando hace un tiempito, venimos como usando esta primera parte para hacer un acercamiento a la temática que vamos a estar abordando en el programa, ¿no? Y parte de pensar pedagogías para poder nosotras también vernos dentro de una si se quiere, como en una red, ¿no? De interseccionalidad, de cosas que van atravesándose de nuestras vidas y las complejidades. A veces también damos cuenta de estos acercamientos más de experiencias personales que tenemos en torno a la temática que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de interseccionalidad, ¿sí? Y no vamos a hablar, o no se puede, mejor dicho, hablar de interseccionalidad sin hablar de privilegios. Así que en este primer tiempito de la primera parte de este bloque vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, cómo fue nuestra aproximación a este concepto, cómo fue que nos fuimos dando cuenta de que teníamos privilegios o que no los teníamos, conversando un poquito entre nosotras, ¿verdad? Así es. Bueno, yo no recuerdo la verdad cuándo fue la primera vez que escuché la palabra privilegios, pero sí capaz puedo pensar en qué momento de mi vida sentí que tenía privilegios. Y fue en mi escuela primaria, en la misma cuadra donde yo iba a la escuela primaria, había una persona que estaba en situación de calle, a quien cotidianamente veíamos, y yo me preguntaba mucho por qué yo tenía y él no tenía. ¿Por qué yo tengo casa, por ejemplo, y él no tiene casa? ¿Por qué yo tengo familia? ¿Él dónde está su familia? ¿Él qué come? ¿Dónde cocina? Pensaba. Creo que la incomodidad de los privilegios, del por qué yo tengo y otros no, hizo que después en mi infancia, preadolescencia y adolescencia me acerqué como a diferentes grupos del colegio católico al que iba, que eran grupos de ayuda, por así decir, grupos de caridad, grupos que al fin y al cabo reforzaban un asistencialismo que hoy puedo pensar, haciendo esa mirada como para atrás. Fui a Infancia Misionera, fui coordinadora de Infancia Misionera y de otros grupos que también tenían esa corriente misionera, que hoy creo que son espacios que lejos de caridad, digamos, ¿no? Claro, mucha caridad. Y que son espacios que, lejos de politizar las desigualdades o de pensar los privilegios, un poco creo que agigantan el pensar que la otra persona no tiene autonomía, ¿no? Una mirada como muy asistencialista y paternalista. Y en particular hay una secuencia que con mis amigas con las que participábamos de este grupo misionero, que miramos en retrospectiva y nos da hasta mucha vergüenza, era
cierta práctica como colonial que había cuando nos íbamos de misión. Al fin y al cabo, ¿qué era irnos de misión? Chicas, les cuento en mi pasado, ir a casa por casa a hablar y a llevar la palabra de Cristo. Amén. Con el evangelio así en la mano. ¿Cómo? Evangelio en mano, claro. Ajá. Fernanda, claro que sí, que te pensás que no. así que bueno, y bueno, después seguir pensando así, después tuve la suerte de encontrarme con espacios políticos que me ayuden a pensar mis privilegios de clase, mis privilegios cis, mis privilegios... todos los que puedo tener desde una mirada más política que me ayudan a contextualizar y a pensarme a mí un poco mejor y a la situación, ¿no? Claro. Yo les comento a la audiencia también, digamos, que si están escuchando que pasa autos, no es que estamos en la calle, pero sí estamos con el espacio abierto, digamos, también para que circule la ventilación, porque como verán, las tres que estamos en este momento hablando por micrófono, cada una está en su cubículo con su propia ventilación y demás, justamente para reforzar estos cuidados colectivos de lo que hace un ratito hablaba Ari. Lo comento esto porque capaz va a tirar una moto, un bocinazo, un colectivo que pasa, para que sepan que es por eso. Yo en mi caso, digamos, también, viste, consecuencia de colegio católico, yendo a la escuela y demás. Pero sí, viste que cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de privilegios, podemos hablar de mucho, en muchos sentidos, en muchos aspectos, o bien variado, digamos, ¿no? El tema, porque por un lado está el género, porque por un lado está la clase social, por otro está la raza, la etnia, ¿no? Como todas esas cosas se van como mezclando, digamos, ¿no? Y yo recuerdo, digamos, y que todo esto está marcado o avalado por prejuicios, conceptos de un sistema de opresión, ¿no? Bueno, pero eso vamos a ir hablando durante el programa y vamos a ir desmenuzando, digamos, algunos conceptos y ir entendiendo de a poco, complejizando un poco estos conceptos. Pero en mi caso particular, yo recuerdo que, bueno, fui a un colegio católico privado, que no era de los más caros, era de los más baratos, de hecho, incluso. Iba con mi hermana melliza también a la misma escuela, cursos separados porque nos llevábamos muy mal, la verdad, muy mal desde jardín, una para un rincón, la otra para el otro rincón, entonces ya nos habían separado por ese tema. Y recuerdo esto, digamos, ¿no? Que mis viejos, bueno, planteaban esto en la época de los 90, puro individualismo, neoliberalismo, y planteaban esto de que el Estado, todo lo que implica el Estado de lo público es malo, y todo lo privado es bueno, mejor, de mejor calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido también había como una idea dentro de mi casa que las escuelas privadas eran mejores, que era mejor la educación, que bla, 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 bla. Entonces, en ese sentido, mis viejos, no es que con algunos pocos recursos que tenían, podían llegar a, digamos, a mandarnos a una escuela salesiana, que era semi-privada, semi-pública. Ahí bueno, está la moto. Ahí está la moto que les contaba hace un ratito que iba a pasar. Ahí está, justo a tiempo. Bueno, y básicamente nada, nosotros empezamos a ir a esa escuela, pero sí era bastante diferente, digamos, las diferentes clases sociales en las cuales se circulaba, ¿no? O sea, dentro de un curso, obviamente, ahí en esa época era un colegio de mujeres. Entonces la cuestión de género no nos atravesaba en ese sentido, pero sí, digamos, la cuestión de clase o de etnia. Yo recuerdo compañeras marrones o negras que, bueno, eran altamente buliñadas, discriminadas, siempre asociadas con lo pobre, ¿no? Por ejemplo, o incluso nosotras mismas pudiendo, o sea, siendo blancas y al mismo tiempo otras compañeras que siempre refregaban, digamos, ¿no? En esto de la escuela refregaban el libro nuevo comprado, la mochila nueva, y nosotras con las fotocopias, bueno, todas esas discriminaciones y esas competencias que se daban entre las mismas estudiantes y estudiantes que íbamos en esa escuela. Yo recuerdo eso, digamos, cómo se evidenciaba esas situaciones y esas violencias y discriminaciones que iban, digamos, acrecentándose o excluyéndote, o directamente, bueno, ya con estas personas no hablas más, y bueno, fue porque... Ya después de un tiempo, bueno, una se va separando, ¿no? De esas situaciones. A mí me da la sensación de que el reconocimiento de los procesos de los privilegios es largo, ¿no? Como, por lo menos yo la palabra poder decir tengo un privilegio de, la verdad que no te digo que no les cuento que es muy reciente, pero la verdad que fue todo un aprendizaje también, como empezar a comprender qué es lo que una habla cuando habla de un privilegio, ¿no? Y sí, tal vez mi experiencia fue más de reconocer algunos no privilegios que tenía, ¿no? Como de niñez y adolescente, un poco
en términos en relación a lo que vos decías, Fer, eso a lo que una no llega nunca, ¿no? Y que cuando es niña tal vez no entiende por qué no llega, ¿no? Porque cuál es el motivo, si hay un esfuerzo de los padres, esfuerzos que sus padres no hacen, o hay una cuestión del destino, ¿no? Una mano divina que distribuye las situaciones de esa manera. Bueno, por suerte yo en mi familia siempre tuve como la oportunidad de poder charlar sobre estas situaciones, y más que nada lo que se podía y lo que no se podía, ¿no? Y cuando no se podía y se trataba de aceptar de la mejor manera posible, pero bueno, no había una vez que a una no le haga ruido de por qué no tener tal o tal zapatilla, o por qué acceder a tal lugar, o por qué, por ejemplo, nosotros con mi familia, por lo menos mi hermano y yo, vivimos toda nuestra niñez y nuestra adolescencia sin tener un auto, digamos, un automóvil a donde llevarnos de acá para allá, y bueno, para nosotras era algo que se podía resolver de otras maneras, pero tal vez sí pienso que cuando fui conociendo o estudiando un poco más, o tal vez esto de la llegada a los estudios universitarios, que en ese caso puede ser que tuve el privilegio, entre comillas, de acceder, ahí sí me fui dando cuenta de algunas otras cosas, pero tal vez la palabra privilegio la conocí cuando visualicé los privilegios de la masculinidad, ¿no? Cuando conocí esa diferencia más entre lo que podemos a lo que podemos llegar las mujeres y algunas identidades feminizadas, a lo que las masculinidades llegan, ¿no? Y ahí es como recién me cayeron las fichas de los privilegios, así que estuve como mucho hablando de los privilegios de la masculinidad mucho tiempo. Vos tenés el privilegio de esto, ¿no? Como marcando para allá. Y tal vez o sea, como lo que más me costó visualizar fueron los privilegios que tuve durante muchísimos años sobre la heterosexualidad, ¿no? ¿Qué significa ser heterosexual? ¿Con qué privilegios podés contar para eso? Fue así como lo que más me costó de alguna manera, ¿no? Como identificar. No tanto la cuestión del cuerpo, digamos, porque es algo que bueno, que no tengo, o sea, como dentro de los cuerpos también hay como matices, pero sí creo esto de la heterosexualidad, darme cuenta de un montón de situaciones que se me facilitaban por el hecho de tener una pareja varón, ¿no? Como mujer. Sí, vos sabés que justo les iba a decir que uno de los privilegios que al principio, o lo que más empecé a notar y demás, tiene que ver justo con la heterosexualidad. En el sentido de que yo nunca fui heterosexual y de repente, digamos, esto de tener que explicar a veces, digamos, de por qué es diferente besarse en la calle con una persona, digamos, siendo lesbiana o siendo heterosexual, por qué es diferente agarrarse de la mano, por qué es diferente en una fiesta cuando te preguntan de novios y hijos y bla, todos esos deseos heterosexuales. O buscar un departamento incluso, ¿no? Alquiler. O un alquiler, o presentarte en la familia de otras personas o con otras personas, en cualquier tramiterío, incluso una cuando está, no sé, le ocurre un accidente, por ejemplo, en un hospital y tiene que estar al cuidado de otra persona, no encaja la cuestión de tu pareja mujer. ¿Dónde está tu familia? ¿No? Claro, ¿dónde está tu familia? No, pero tu amiga no, tu familia, ¿no? Como... bueno, hay un montón de cosas ahí que eso sí lo pude ir viendo, y creo uno de los primeros no privilegios que pude reconocer que tenía en ese sentido. Bueno, algo de todo esto vamos a ir hablando a lo largo del programa. Vamos a tratar de bajar todo bien a cuestiones bien específicas, porque entendemos que dentro de estas reflexiones que tenemos que tener dentro de los movimientos feministas y LGTB, nos parece que este tema es un tema fundamental, necesario, así que hoy les invitamos a hacer este recorrido por estos lugares. Sí, si alguna de la audiencia, alguno quiere comentar y demás, contarnos sus historias de cuándo conoció la palabra privilegio, en qué sentido, en qué experiencia de vida, también lo puede hacer a nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook e Instagram como Guar la Fiesta, y además por WhatsApp al 291-509-0498. ¿Les parece que vayamos a un tema musical y nos vamos a la tanda? Quédense, que en un ratito vamos a tener una entrevista, a una entrevistada también, después de la tanda comercial. Ya les contaremos con quién. No se vaya. Ahora, ¿qué vamos a escuchar, Gris?
Ahora vamos a escuchar, cada vez que nosotras elegimos canciones para este programa, siempre son en relación al tema que estamos charlando, así que ahora vamos a escuchar De Acá a Luanda, que es una argentina de herencia afro, lesbiana, herder, neutral, antirracista, y vamos a escuchar un tema sobre el racismo de alguien que lo experimenta en carne propia, como a ver si vamos también esto de proponiéndoles cómo el racismo se convierte en una problemática social e institucional también para este tiempo. Hola, ¿qué tal? Qué lindo tu pelo. Permiso, ¿lo puedo tocar? No, soltame. Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Vos de dónde sos? Ay, banco de turno. Me expulsan. Me niegan la posibilidad de ser. No quiero pertenecer, pero duele. Miran y miran y asumen. Miran y miran. Los rulos me quieren tocar. Me llegan y comienzan a cuestionar que de dónde tu papá, de dónde mi mamá. Tu abuelo no nació acá, que ese pelo te puedo tocar. O te lo lavar, no se moja. No suprimen de la historia. Y no es casual. Le metieron blanqueado en el polvo y compraron sin titubear. Se metieron en nuestra cabeza. No hicieron creer que no es de la razón, me la paranoia. Me conté lo que causa ellos. Porque nosotros elaboramos todo lo que no. Nosotros a ti cantando, bailando, nos sale mejor. Yo no. Reproducen y venden cultura afro sin negre. Porque esta cool sigue está la moda. Me encontré esa que la tela. Ay, no es un peinado nomás. Te quedan espantosas. Banalizan y venden cultura afro sin negre. Porque esta cool sigue está la moda. Me encontraste que la viola. Salí de acá. Martín. No tenés un negro dentro. No me importa. No entendiste que no da lo mismo que la lleves vos, que sos cool, que la lleve yo. Me para la policía, Martín. Pero qué olvidado. Después para que todos somos iguales. No empatizar. Ya mata esta mamá. Que no me mato, no te identifica. Que la América no existe más. Mentira, 70 vueltas, mira. Me señala. Diciendo que no soy de acá. Me discriminas. Todos lo llegaron en barco, Martín. Pero mira bien, actuar de golpe somos una banda y no somos de botón. Resistir, lo traemos la sangre, a pesar de todo como resultante. Nos ataron, así que nos empezamos a juntar. Ay, gracias. Separatista, nos llaman de ayer, entre nosotros es espectacular. Es que mucha negra libre ese quilombo. Por eso miedo de más. Quilombo. El estado se borró. Finge que no existimos. Su plan salió a la perfección. Gracias, Sarmiento querido. Pero no somos de allá, somos de acá. Pero no somos de allá, somos de acá. Pero no somos de allá, somos de acá. Son blancos porque así en la Argentina, nah. Son todos blancos y se tratan de niños. Que se callen. Cierren algo de armeito y cierren la boca. Equipame negro y ustedes no. Háganlo desde su lugar, no fingiendo ser algo que piensan que somos nosotros. Eso se llama apropiación cultural. Googlealo. Apropiación cultural. Ay. El bombo legüero también es afro, Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Porque es... La vamos a pudrir, por ejemplo. Seguimos en Aguar la Fiesta. Hoy en vez de 4 somos 3. Así que estamos acá volviéndonos a acostumbrar a señas y miradas. Cada vez que nos vamos reconfigurando tenemos que hacer un aprendizaje ahí medio rapidito. Una
de las cuestiones que vamos a ir charlando hoy tiene que ver con esto de poder hacer este acercamiento a la interseccionalidad, y cuando hablamos de interseccionalidad hablamos de raza, de clase y de género, ¿no? O por lo menos esa es una de las aproximaciones más generales a el abordaje del término interseccionalidad, ¿no? El otro día charlábamos un poco sobre esto y siempre hay una confusión con el término, Juli, ¿no? Terminamos pensando siempre en intersexualidad, ¿no? Claro, sí, totalmente. Así que para que estén atentos, ¿no? Que estamos hablando de interseccionalidad, ¿no? Y en esto de pensar algunas cuestiones que nosotros siempre queremos aportar en los programas que tienen que ver con la construcción del sentido común, tal vez una de las primeras llamadas de atención, o por lo menos que ahora pensamos capaz que vamos como... no sé, como cuando uno va aprendiendo, ¿no? Tiene que ver con esto de los colores, ¿no? El blanco y el negro, y qué es lo que significa cada uno de ellos en su lenguaje también, ¿no? Así que vayan pensando esta cuestión de la moralidad dentro del lenguaje, qué es lo bueno, que siempre está relacionado a lo claro, a lo transparente, a lo blanco, y por qué esta cuestión de lo malo está relacionada a la oscuridad y al negro, ¿no? Nada, algo ahí para ir bien pensando en cómo esto de la raza se hace micropolítico y tan pequeño que muchas veces una lo pierde de vista. Bueno, seguimos acá con Fer. Sí, exactamente. Ahora vamos para hablar del tema de la interseccionalidad. Nos comunicamos con Sandra Hoyos. Ella es integrante del colectivo de Identidad Marrón de Buenos Aires, y bueno, y con ella tenemos el gusto de estar en comunicación. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿cómo están? Bien. Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por esta invitación en Aguar la Fiesta del Patriarcado. Bienvenida. Bueno, felicitaciones por este programa. Gracias. Bueno, Sandra, como este es un programa en el cual vamos abordando distintas temáticas en los diferentes programas, y en el día de hoy comenzamos a desarrollar un poco esto de lo que implica la interseccionalidad. Vos nos podrías contar un poco, porque nos parece necesario también empezar a entender un poco este concepto de lo que implica la interseccionalidad. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata? Bueno, no sé, ¿me escuchan bien? Perfecto. Fuerte y claro. Sí, bueno, perfecto. No, por ahí pensar la interseccionalidad como un concepto que surge y toma, digamos, como mayor relevancia a partir de que se empieza a pensar en relación al feminismo, y es de ahí, digamos, donde tomamos la posta y entendemos que es necesario pensar, porque bueno, el feminismo, digamos, es un marco, por un lado, digamos, teórico, y también, digamos, un gran movimiento de organización donde, digamos, se habla de la equidad, de la igualdad, de la lucha por derechos, y entendiendo en ese marco, digamos, al feminismo y a las luchas, es necesario pensar que dentro de la búsqueda de esa igualdad y de pensar las desigualdades, hay personas que están posicionadas de distintos modos respecto al logro de esa equidad, ¿no? Y en eso influyen muchísimo cuestiones vinculadas a la vida y a la existencia de las personas, y no es lo mismo la lucha por la equidad o contra la desigualdad de, o sea, una persona que tiene acceso, no sé, a la universidad, que vive en una ciudad, que tiene un trabajo formal, que otra persona que vive en un lugar, no sé, un conurbano, o un lugar, no sé, en un asentamiento, que no tuvo acceso a la universidad y que sus generaciones anteriores tampoco la tuvieron, ¿no? Y que eso tiene que ver también con la pertenencia étnica, porque no es lo mismo la lucha que tienen las personas racializadas de diferentes modos, ya sean blancas, marrones, indígenas, negras, y en eso, digamos, una de las cosas que están planteadas tiene que ver cómo es la búsqueda del acceso a los derechos y cómo es pensado, digamos, el ideal de una persona. Y cuando se piensa, digamos, en la hegemonía, se piensa en una hegemonía que en general es el ideal de un varón blanco heterosexual, y de ahí para abajo, ¿no? De ahí tiene que ver, digamos, todos los lugares
que ocupan las personas y cómo es el acceso. Por ejemplo, si pensamos en los feminismos, tenemos el conocimiento, o cuando nos empezamos a acercar a las luchas de los feminismos, pensamos en las luchas por el derecho al voto o los derechos políticos, y eso, digamos, estaba protagonizado por determinado grupo de personas, en particular mujeres blancas. Después se empiezan a pensar a partir de determinados hechos históricos las demandas de otros feminismos, y ahí empiezan a aparecer también la presencia de otras identidades y de otras regiones donde no surgió, por ejemplo, el feminismo, pero sí había y existían prácticas que las podemos asociar a lo que conocemos como los feminismos en particular. Nosotras, digamos, como integrantes, nosotras y nosotres como integrantes de Identidad Marrón, una de las cosas que nos planteamos tiene que ver con pensar el racismo y verbalizarlo y visualizarlo. Y entendemos que en un contexto que no habla del racismo, pero que sí lo ejerce, es necesario visibilizar y posicionarnos y decir cuáles son esas inequidades de las que somos parte y las que sufrimos históricamente, no solo hoy en nuestra actualidad, sino que eso está presente, digamos, en todas otras generaciones. Y eso se traduce en prácticas políticas, en acciones políticas, y no solamente responsabilizamos al Estado, sino también a nivel individual. En eso, digamos, se enmarca nuestra lucha, y en donde yo soy parte, que es este colectivo Identidad Marrón. De lo que se trata es de pensar los racismos estructurales y cómo afectan a nuestras vidas, y cómo es diferencial el impacto que sufrimos, ya sea por ser feminidades u otras personas con otras identidades, donde es fundamental enunciar la pertenencia étnica, ¿no? Y pensar que las razas no existen, sino que existe un proceso de racialización que ubica a las personas según esa hegemonía de la que hablaba al principio, y esa referencia son las personas, es lo blanco, ¿no? Es la hegemonía de esa supuesta supremacía a donde todo se referencia. Cuando digo todo, es desde las políticas públicas hasta, no sé, la tapa de una revista, ¿no? Esa imagen a la que supuestamente se debe aspirar es lo que, por ejemplo, otras personas no vemos durante toda nuestra vida, y por eso, digamos, siempre nos terminamos ubicando en determinados lugares, de forma concreta y de forma subjetiva, digamos, cuando no vemos, digamos, docentes o personas que, no sé, que tienen cargos políticos o responsabilidades y que tienen determinado color de piel. Y eso incide, digamos, a lo que podemos aspirar en nuestros proyectos, y también se traduce en lo que vivimos. Porque, bueno, se ejercen esas prácticas a partir de ese horizonte de lo que se supone que son las personas, y se lo generaliza, y se generaliza todo un conjunto de prácticas que son similares y sin embargo no son similares. Y cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de todas aquellas cuestiones que inciden en nuestra vida y cómo, digamos, accedemos a determinados derechos por nuestras pertenencias, ya sea de género, de etnia, de clase y también de formas territoriales. No es lo mismo, ustedes por ahí están en un lugar más alejado y no tan alejado de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Yo habito lo que es el conurbano a 40 kilómetros de la capital de la ciudad de Buenos Aires, y digamos, y se nota la centralidad que se ejerce sobre o las representaciones que se hace sobre lo que es Argentina. Cuando vamos a, no sé, o conocemos sobre cómo es la mirada de Argentina, se refleja en la ciudad de Buenos Aires. Incluso se cree al exterior que en la Argentina son todas personas blancas, ¿no? Eso, digamos, son los procesos que son necesarios entender, y para eso es necesario poder tener en cuenta, por ejemplo, esta noción que habla de la interseccionalidad, de todas las cosas que atraviesan y que están presentes y en las que después hacemos frente a la vida, ¿no? Sí, se tiene esa creencia de que como que en Argentina no hay racismo. Sí. Bueno, la idea también era como preguntarte y reflexionar un poco
a partir de un vivo de Instagram que hizo Identidad Marrón para el 8M, y contaban las compañeras, les compañeres, que ellas estaban movilizando también por quienes no pudieron parar, ¿no? Por sus madres, por sus compañeras, por sus vecinas, que no podían parar en el 8M. Y la pregunta era, ¿por qué es necesario y urgente pensar un transfeminismo antirracista? En principio, digamos, porque una de las cosas de las que hablamos a veces desde los feminismos, y hablamos desde como un feminismo y que es sororo y que está hermanado y que no sé, que es internacional y que todas, digamos, demandamos lo mismo y que es la lucha contra las violencias. El tema es que estamos posicionadas de diferentes lugares. Y cuando hablamos, no sé, en particular desde nuestro colectivo de Identidad Marrón, cuando hablamos de nuestras abuelas, de nuestras madres, hablamos de los lugares que históricamente han ocupado ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de las trabajadoras domésticas o trabajadoras de casas particulares, digamos, muchas de nosotras tenemos, digamos, en nuestra familia trabajadoras domésticas donde no han tenido la posibilidad de, por lo menos de lo que nosotras hemos tenido, porque el objetivo, digamos, de encontrarnos en Identidad Marrón fue darnos cuenta de que estábamos ocupando lugares que no siempre las personas marrones ocupaban. Por ejemplo, en los medios de comunicación, en la universidad, tener una profesión. En el arte. En el arte, sí, un montón de ámbitos en donde estamos, digamos, incidiendo y donde nos dimos cuenta de que de algún modo teníamos ciertos privilegios. Y lo que sucedía es que, por ejemplo, en las marchas o quienes son referentes o organizan cuestiones vinculadas al feminismo, no siempre representan al conjunto de las feminidades o de todo lo que es LGTBIQ. Sino que está representado y tiene, digamos, una representatividad que no coincide, digamos, con lo que son, y tampoco representa a quienes no están. Y también el feminismo no se pregunta por qué esas personas no están, porque, bueno, obviamente un movimiento lo que hace es, bueno, trabajar y organizarse con lo que está luchando, pero lo que resulta es que hay personas, digamos, que no tienen ese espacio, no hay, digamos, organización de las trabajadoras de casas particulares, y tampoco hay muchos feminismos, digamos, que se preocupen en generar ese tipo de organización, y en todo caso si lo hacen desde un lugar más teórico, indagando cuáles son los procesos, digamos, cuáles son las condiciones, con alguna casualidad por ahí llegan a preguntarse, digamos, qué pasa con la precarización de las trabajadoras domésticas, que es, por ejemplo, uno de los trabajos que tiene los mayores niveles de informalidad, los mayores niveles de precarización, y trabajan las personas que tienen menores acceso al sistema educativo. Una gran parte es trabajadora migrante, y que además otra de las cosas que tiene es que un gran porcentaje, por no decir la mayoría, son personas racializadas marrones o descendientes de indígenas o campesines. Entonces esos lugares, digamos, son los que no se prestan atención. Cuando decimos que necesitamos un feminismo que sea antirracista, es necesario, digamos, ponerlo en práctica y poder pensarlo, digamos, qué implica ser antirracista, qué implica, digamos, dar la voz a otras personas que no la están ocupando y que no siempre sean las mismas que ocupen esos lugares. Hablamos, digamos, por ejemplo, no sé, de los movimientos sociales de desocupados, por ejemplo. ¿Quiénes son esas personas que hablan? Y sin embargo, digamos, quienes conforman las bases, digamos, de los movimientos sociales son las mujeres de los barrios populares, de los sectores más desaventajados, y sin embargo, quienes llevan las palabras o la voz cantante o la discursividad no son esas personas. Entonces, desde Identidad Marrón, de las cosas que intentamos hacer es eso, digamos, decir que tenemos voz, que tenemos experiencia, que también nos organizamos y que también, digamos, podemos ser nuestros propios referentes y no es necesario que otras personas hablen por nosotros. Yo creo que hoy el feminismo se está dando estos debates y se está cuestionando, y creo que es necesario poder pensar en términos de feminismos con feminismos en plural, y romper con la idea de que el feminismo es sororo o está hermanado, porque
eso, digamos, no es así, no es real, porque además, no porque otras compañeras o estén mintiendo, porque si no, no se puede entender cuáles son aquellas inequidades que están al interior del movimiento. Y no es lo mismo, digamos, no sé, quienes luchan por romper el techo de cristal que quienes luchan, digamos, por el derecho a la vivienda o tener un lugar, digamos, donde criar sus hijas, hijos, ¿no? Sí, se iguala invisibilizando, ¿no? Esto de la horizontalidad que a veces proponen algunos espacios termina como siendo parte de reproducir sistemas discriminatorios también dentro de los feminismos. Sandra, te hago una consulta. Recuerdo el año pasado cuando sucedió todos estos crímenes raciales en Estados Unidos, había como una conmoción muy grande, por lo menos yo lo sentía en los medios de comunicación así acá en Argentina y también en redes sociales. ¿A vos te parece que toda esa conmoción por esa situación puede colaborar a entender que hay también esas situaciones acá en nuestro país, en nuestros territorios de Latinoamérica, o es parte también de algo, de algún punto, de alguna mirada colonial, ¿no? Esto de sensibilizarnos por situaciones que suceden en otros lugares y no hacer, digamos, el recorrido de poder ver acá cuáles son esos productos del racismo que tenemos en nuestros territorios. Sí, sin duda, digamos, la sensibilización o el modo, digamos, de hablar de determinados temas tiene, digamos, esta cuestión de la colonialidad, digamos, cuando reaccionamos o, digamos, nos sentimos que están sucediendo cosas que no son justas, pero eso sucede, digamos, del otro lado del planeta, digamos, en lo que llamamos el norte global. Sin duda nos referenciamos en aquellas luchas que son ajenas a nosotras, pero además lo que hace es invisibilizar lo que sucede, digamos, en nuestros territorios, que es lo que pasa cuando, por ejemplo, no se habla de un racismo que existe en nuestra región, en particular en Argentina. Creo que puede ser, digamos, que lo podemos tomar como que es posible, digamos, y que nos habilita a poder pensar los racismos. De hecho lo hizo, pero lo hizo a partir de que había otras voces que lo tomaron, que pensaron la cuestión de la racialización y la cuestión del racismo que estaba instalada, y que esto permitió de que se pueda hablar. Pero si no hubiera habido voces, digamos, que lo tomen, que lo cuestionen, que nos traiga a pensar, digamos, de forma situada cuáles son las prácticas estructurales del racismo en Argentina, no hubiera sucedido, porque de hecho de esto, lo que sucede, digamos, en Estados Unidos, sucede, digamos, bastante seguido y, digamos, y tenemos noticia, pero hubo un momento, una situación que, digamos, se sensibilizó, pero a su vez también fue tomado por los movimientos que existen, digamos, no solamente Identidad Marrón, sino también el gran movimiento, por ejemplo, afro, que existe en nuestro país, donde también se visibiliza la presencia o la ancestralidad afro, digamos, que tiene, digamos, historia en nuestro territorio. Creo que el feminismo sin dudas es un puntapié y es uno de los movimientos que tiene la capacidad de poder, digamos, filtrar aquellas otras luchas y poderlas cuestionar, incluso, digamos, al interior, porque sin dudas, digamos, yo, digamos, las críticas que puedo realizar, pero, digamos, muchas de las herramientas con las que cuento, digamos, me las apropié a partir de conocer la práctica feminista, digamos, mi organización feminista me permitió después realizar muchos de los cuestionamientos, pero el hecho de poder pensar en que es necesario poder plantear para que un feminismo sea el que queremos, el que abone, digamos, en pos de la lucha por la igualdad y contra las desigualdades, creo que es necesario que se tiene que pensar así, digamos, antirracista, que también eso nos va a permitir poder pensar esto que hablamos cuando hablamos de la plurinacionalidad, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Porque, bueno, va mucho más allá, digamos, de poder incluir o pensar a otras identidades racializadas en todas las prácticas, sino también pensar al Estado, porque cuando hablamos de plurinacionalidad estamos hablando de una multiplicidad de estados, y ahí, digamos, va en contra de la lógica que hemos aprendido y que hemos asimilado, digamos, que somos un Estado y que somos el Estado argentino, y acá lo que se está diciendo, digamos, es interpelar ese orden, que en definitiva es el que nos termina ordenando, el que nos termina diciendo
a qué tenemos que responder y a qué no, qué cosas tenemos que respetar, la cuestión de, no sé, de la patria, del ámbito educativo. Son un montón de cosas que amplían muchísimo más la posibilidad de poder seguir enriqueciendo esta práctica y esta herramienta que es el feminismo, que sin duda, digamos, nos brinda la posibilidad de una liberación de todas estas estructuras que, por lo menos para nosotros, y es lo que intentamos decir, tiene, digamos, raíces profundamente coloniales, y es ahí a donde hay que ir, ¿no? Apuntar, exactamente. Sandra, respecto a políticas públicas del Estado, ¿cómo podemos pensar la existencia de que haya políticas públicas pensadas desde la interseccionalidad? O más bien, digamos, ¿cómo hacemos esto de la interseccionalidad desde la teoría llevarlo a la práctica? Desde las políticas públicas, pero también hoy nombraste como el cambio de prácticas también individuales, digamos, además de lo colectivo. ¿Cómo lo podemos ir pensando y haciendo praxis? Sí, en principio creo que, digamos, las intenciones o las políticas públicas que se llevan adelante son más bien, digamos, focalizadas, ¿no? Donde, digamos, aparecen, digamos, las acciones de tipo afirmativas, donde, bueno, se propone que haya un determinado cupo para, no sé, poblaciones o integrantes de comunidades indígenas, o que se destine determinado, no sé, que haya un instituto indígena, pero a lo que nosotros vamos es que, digamos, el racismo no está solamente puesto o se discrimina, digamos, racialmente. Sin duda lo sufren mucho más quienes pertenecen a pueblos originarios o quienes directamente no hablan otra lengua que no sea la propia lengua madre de sus comunidades, sino que estamos hablando, digamos, de otras cuestiones, cuando, por ejemplo, no sé, los pibes, por ser morochos, digamos, los persigue la policía y los mete, digamos, en la comisaría, sin dudarlo, digamos, la persecución, digamos, que se quiere, digamos, escudar detrás de la persecución por el hecho de ser pobre, pero el hecho, digamos, está, digamos, atrás de una cuestión racista, que sin dudas, digamos, las personas que están racializadas y que no son blancas, además pertenecen a un sector más pobre de la población, porque eso, digamos, da cuenta, digamos, de este sistema estructural, porque si no, digamos, ¿cómo se explica que la mayoría de las personas que son pobres tienen determinado color de piel? Las personas que están, no sé, en las cárceles tienen determinado color de piel, no sé, las que habitan en villas o en asentamientos, todo eso, digamos, se corresponde a un ordenamiento que está, digamos, en el foco, digamos, y que se consolida con el Estado-Nación. Creo que las políticas que se pueden ir, es necesario el reconocimiento, digamos, del Estado, que lleva adelante prácticas racistas, de que, no sé, que no se pueda pensar, digamos, el hecho de la cuestión de la seguridad y que no se nombre, digamos, a la persecución, digamos, a los pibes, digamos, y que se los denomine a los pibes chorros, y cuando habla de un pibe chorro, lo que se te viene a la cabeza es la imagen de un pibe marrón, o cuando no se pone demasiado esfuerzo en generar políticas laborales para atender la cuestión de un trabajo que es sumamente racializado y precarizado, que es el empleo doméstico, ¿no? Ahí, digamos, porque es uno de los pocos, creo que es el único, digamos, empleo, digamos, reconocido formalmente por el Estado, digamos, donde, digamos, no tiene incidencia o no tenemos, digamos, datos de que haya paritarias o que haya representantes sindicales que sean, digamos, trabajadoras particulares, donde el acuerdo que hay de convenio laboral sea de el menor de todas, digamos, las categorías existentes, donde existan los mayores niveles de precarización e informalidad, siendo que existe una ley de trabajo y de trabajadoras de casas particulares, y sin embargo no hay nadie que lo monitoree, que lo registre. Creo que sin duda, digamos, eso, para que pueda entenderse en políticas que respondan a esta problemática, tienen que ser mucho más amplias, tienen que existir, digamos, en el ámbito educativo, por ejemplo, así como hablamos de una ley de educación sexual integral, ahí también se tiene que poder hablar. De hecho, la ley, la ES, digamos, permite, por ejemplo, hay uno de los ejes que se habla del eje de respetar a la diversidad. Ahí, por ejemplo, se podrían incluir
muchos, digamos, contenidos vinculados a la cuestión de la racialización, las prácticas que tienen que ver con el respeto, no sé, al acceso a la educación, a la salud sexual y reproductiva, el hecho de promover el tema del lenguaje, la lengua madre. Una de las cosas fundamentales que existe y el hecho, digamos, de mayor exclusión y marginalidad es el hecho que niños o niñas que van a un ámbito educativo y que pertenecen a una comunidad originaria tienen como lengua madre, pueden ser, no sé, el aymara, el quichua, el guaraní, pero para poder ingresar al ámbito educativo tienen que aprender castellano, o sea que ya están en desventaja con los pibis que ya aprenden a hablar castellano de una. Sin duda, digamos, eso los va a retrasar porque están obligados a incorporarse a este sistema educativo que tiene esta raíz colonial, que no tiene en cuenta aquellas otras diversidades. Así como para dar un ejemplo, podemos hablar, no sé, de la salud, ¿no? O del gatillo muchísimas fácil. Sí, muchísimas, o sea, es como inagotable y para nosotros esa es una gran preocupación, que no se nombre el tema, que se niegue, digamos, este carácter racista que tiene en nuestro país y basta, digamos, mirar y hacer un recorrido, digamos, por la historia, no solamente de las políticas públicas, no sé, la historia de la educación, digamos, cómo surge, no sé, Sarmiento lo que hace, digamos, para fundar, digamos, el sistema educativo, trae maestras de Estados Unidos, porque entiende, digamos, que todo lo que hay, digamos, no sirve, es bárbaro, es incivilizado. Entonces ahí tenemos como un montón para poder pensar. Un camino con todo esto que nos contás que parece que recién empieza, ¿no? Y en esto, bueno, quien quiera, nosotras teníamos como esta necesidad de tener esta presencia tuya en este programa porque entendemos que esta cuestión de la identidad marrón tiene, o sea, como tiene alguna difusión, pero tal vez no tanta como la que se necesita, ¿no? Entonces, si querés contarnos a dónde se pueden, o sea, dónde pueden comunicarse, si hay materiales para poder leer o algo con respecto a acerca de la organización. Sí, nosotros tenemos, bueno, nuestras redes son todas Identidad Marrón, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y ahí, digamos, es donde colgamos todas nuestras actividades. Ahora si revisan ahí nuestras redes, hay una serie de encuentros vinculados más que nada al tema de las redes sociales, el manejo, el cómo poder construir contenido antirracista. Después, bueno, estamos ahí participando en todos los ámbitos que podamos. También estamos en un proceso de crecimiento, donde también tenemos ahí muchos compañeros en Jujuy, en Tucumán, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, donde tratamos de poder participar en todos los ámbitos donde nos invitan. Después también tenemos la posibilidad de buscarnos, digamos, y si nos googlean van a poder encontrar muchos de los artículos de nuestros compañeros. Hay muchos compañeros valiosas que escriben, que son que están en el ámbito también académico, donde también ahí generamos una gran disputa a partir de poder pensar y poder aportar en la construcción de nuevos saberes desde nuestras voces. Muchos que, por ejemplo, como para tener en cuenta es que no sé, hay muchas personas que tienen la ventaja hoy, quienes habitan la universidad o sectores académicos donde tienen, no sé, sus familiares que son primera y segunda generación en el ámbito académico. Nosotros, muchos, me incluyo, somos la primera generación que podemos habitar las universidades, y eso es una gran desventaja, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé, yo tengo un montón de familia, no sé, más de la otra vez sacaba la cuenta cuando me gradué y, digamos, y di mi discurso de graduación, dije que somos 200 personas en mi familia cercana, entre tíos y primos, y soy la primera persona que se graduó en la universidad. Y eso a mí no me da orgullo, sino que da cuenta, digamos, de la gran desigualdad a la que estamos expuestas una gran parte de la población. Y creo que esa no solamente es mi historia, sino la de muchos compañeros que por ahora empezaron a llegar a la universidad, pero creemos que eso tiene que ser acceso para todas las personas, ¿no? Bueno, es un buen ejercicio también para proponerle a la audiencia, ¿no? Eso de pensar, bueno, cuando uno llega a ciertos lugares, cuántas
cuántas y cuántos somos también los que llegamos. Sandra, nosotras te conocimos en un... Yo no, porque estoy más con otra edad ya, pero acá les socorristas en red te conocimos en un encuentro sub-25 porque también queríamos enriquecer nuestros acompañamientos con esto de pensarnos también nuestra identidad en otros términos que no sea solamente identidades sexogenéricas, sino también que tengan que ver con la racionalización y con las identidades, y en este caso la identidad marrón. Te agradecemos muchísimo este tiempo y disponibilidad con nosotras, y bueno, y siempre estaremos en colaboración para poder hacer de esto un horizonte que nos lleve a futuros feministas, ¿no? Bueno, yo les agradezco un montón de haberme tenido en cuenta, y bueno, ese encuentro ahí de sub-25 con las compañeras de socorristas fue muy lindo. Ahí me acuerdo que estuvo Norita Cortiñas. La verdad que fue un lujo además haber participado. Yo les mando un gran abrazo y todos los éxitos en esta programa, y bueno, cuando quieran estoy a disposición. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, adiós. Bien, ahí pasó Sandra Hoyos, activista feminista integrante de Identidad Marrón. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Me gritaron negra. Es uno de los poemas más importantes e intensos de Victoria Santa Cruz, porque además ella misma es la protagonista de la historia. Lo escribió inspirada en un mal rato que pasó en su propia infancia. Vamos a escucharlo. Tenía 7 años, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra, soy, negra, 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 negra soy, negra, sí, negra, soy, negra, 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 negra soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro,
negro, al fin comprendí. Al fin, Ya no retrocedo. al fin, Y avanzo segura. al fin, Avanzo y espero. al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin, Ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos. Seguimos siendo las 9 de la noche y 7 minutos en este sexto encuentro de Aguar la Fiesta. Acá con mucho para pensar, con toda esta entrevista que nos dejó Sandra Hoyos recién, nos quedamos pensando, bueno, en todo este camino que tenemos que ir reconstruyendo también, ¿no? Y para hoy estamos como más serias, parece, ¿no? Porque este tema, bueno, toca situaciones de discriminaciones grandes, y para este bloque donde les proponemos poder escuchar, hacer un recorrido sonoro acerca de algunas voces, hoy a quienes traemos para poder escucharnos y volver a escuchar, y algunos decisores y decisoras de nuestras vidas, algunas en términos más históricos y lamentablemente algunas actuales, donde empezamos a encontrar esto que decía recién Sandra y también que nosotras acordamos, ¿no? De cómo parte de nuestro Estado y de quienes son los funcionarios y llevan políticas públicas adelante, siguen repitiendo y reproduciendo, ¿no? Porque también hay privilegios que cuidar, ¿no? En este caso, sobre cuestiones raciales, sobre cuestiones de género y sobre cuestiones de clase también. Así que vamos a ir a escuchar el primer audio. A ver, ahí le vamos a pedir a la operadora. No me intimida la invitación del legislador, no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son igual. Gracias a Dios. Me alegra que así lo reconozca. No, digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Bueno, estábamos escuchando un audio de... ¿Una comedia? Una comedia, ¿Qué parece, eso? ¿no? Sí, lamentablemente sí. Es un audio de 1947. Es un intercambio que están teniendo justamente varones privilegiados, blancos, heterosexuales en nuestra Cámara, ¿no? De donde se decide la vida de... En el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación, y en este caso sobre el voto femenino, ¿no? Hay algunos diálogos ahí que dan cuenta de algún reconocimiento sobre la necesidad, algunas voces que reconocen la necesidad de que las mujeres puedan tener esta igualdad política ante la ley, ¿no? Y a veces también en eso de defender también terminan como desnotándonos un poco, ¿no? La situación de las mujeres, sí, como hay parte acá de este patriarcado que sigue como siendo y fundándose en cuestiones biológicas, ¿no? Como... Sí, totalmente. Acá justamente habla este hombre en su rol de médico, viene a decir que el cerebro de las mujeres
pesa menos que el de los varones. Por lo tanto, debe pensar menos. Totalmente, sí. Y fue la primera ola de psicólogas feministas la que empezaron un poco a desmontar también todas las teorías biologicistas que lo que hacían era reforzar al heteropatriarcado. Por ejemplo, esta primera ola de psicólogas feministas fueron quienes desmitificaron no solo la inferioridad de las mujeres frente a los hombres, sino también, por ejemplo, el mito de que había un menor rendimiento mental y motor cuando las personas menstruaban, o también de todo lo que es el instinto maternal. Bueno, esta biología que de mano de la hegemonía médica no hace más que perpetuar el patriarcado, también el racismo, porque son las mismas herramientas las que se utilizaron para consolidar la esclavitud y porque la mano de obra negra era mejor que la mano de obra blanca, como también si seguimos pensando en las interseccionalidades son las que hoy siguen reforzando muchas veces el capacitismo también, ¿no? Así es, yo me recuerdo algunos diálogos entre Audre Lorde y otras feministas radicales blancas también ahí, donde ella decía que, bueno, había algunas feministas blancas que decían que las negras, por su situación, ¿no?, de permanente esclavitud y de vulnerabilidad en su vida, se habían hecho tan fuerte que no necesitaban, en este caso, ¿no?, del feminismo para buscar otras vidas más dignas también, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa cuestión del biologicismo? Me parece que hoy estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad empiece a ser un poquito más igual. Medio en broma, medio en serio. A ver. Un día que me tocó hablar con Dora a mi izquierda y Elizabeth a mi derecha, a un colectivo de mujeres, así las llamaban, por Zoom, estábamos en el medio de la pandemia, estaba Vilma también, y al cierre de mi discurso, que era un discurso de cierre de un encuentro de mujeres, Decilo. yo dije, ¿qué más me podía pasar? Recibí a la Argentina con la crisis económica que tenía, tuvimos que salir del default, nos agarró la pandemia y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Bravo. Vamos. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el pie en el patriarcado. Chicas, cortemos el programa. Porque no hace el falta patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Y la verdad es que, bromas aparte, es un gran paso el que estamos dando, igualando en sus derechos a las mujeres con los hombres. Ya está, chicas. Listo, levantemos todo. ¿Para qué hicimos el programa? Nos equivocamos nosotros. Sí, ya está. El patriarcado murió. Desde el 30 de diciembre. Bueno, para quienes no le reconocieron, estábamos escuchando a Alberto Fernández el día de la promulgación de la ley de aborto voluntario en Argentina. Con una apreciación del patriarcado bastante que deja mucho que desear, ¿no? Como muy simplista, ¿no? Muy simplista. Porque si bien es una lucha ganada y por el movimiento de mujeres y feministas, la verdad que también, digamos, o sea, de plantear el fin del patriarcado, que es un sistema de opresión, es un sistema de dominación que implica la desigualdad sobre un grupo privilegiado respecto a la opresión hacia otro grupo no privilegiado, la verdad que deja mucho que desear en este discurso Alberto Fernández, porque como parece que de una noche a la mañana se comió Disney, ¿no? La hada madrina que de un momento a otro ya le puso fin al patriarcado. Sí, totalmente. Encima, en una situación argentina de urgencia donde cada 23 horas muere una mujer. Sí, y donde la pandemia dejó este tendal de, ¿no? Este tendal de situaciones que justamente también qué casualidad, digamos, ¿no? Que los sectores más vulnerabilizados. Bueno, eso. Y ahora con las últimas cifras, ¿no? Del INDEC, otra vez la situación de las mujeres y las niñeces sigue siendo la más precaria, ¿no? Como si fuera... Sí, cuando hablamos de desigualdades, hablamos de una desigualdad estructural. Y las mujeres, digamos, en términos, digamos, de trabajos precarizados, de salarios donde nos pagan menos por el mismo tipo de trabajo que lo ejerce un varón, nos pagan menos incluso, ¿no? Como son todas cuestiones que
nada, que hay que seguir complejizando, digamos. Si le tuviéramos que decir a Alberto en poquitas palabras, ¿qué es para nosotras o algo sobre el patriarcado? Lo podríamos pensar como un sistema de opresión estructural que está como relacionado con otros sistemas de opresión, y por eso es importante hablar de la interseccionalidad, porque el patriarcado, primero, que no se cae solo, y necesariamente necesitamos tener en cuenta que este patriarcado tiene como una relación también con la cuestión de la clase y de la raza, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para seguir pensando y visibilizando privilegios. Vamos a otro. Estamos en un ámbito cada vez de mayor intolerancia. No es la primera vez que este imitador de Maquiavelo que tenemos en el gobierno nos pone en situaciones extremas, en temas que no son poco importantes, que son muy importantes, pero que no son urgentes. ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Entonces los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual, claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar. Nosotros sí. Y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos. ¡Apa! ¿Qué dice, señora? La estábamos escuchando a la señora Maldita de Chiche Duhalde en el debate por la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Bueno, contarle también a Alberto Fernández que parte de cómo se sostiene el patriarcado tiene que ver con otras instituciones que van funcionando y se van estableciendo y se relacionan, ¿no? Y una de ellas es la heterosexualidad, y nosotras podemos decir la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Hay ahí también algo justamente de lo que hablábamos al principio. Hay una manera de disponer, digamos, de algunas situaciones que tienen que ver con nuestras identidades sexogenéricas, que también hay que tener en cuenta para pensar el tema de la interseccionalidad. Justamente una autora que nosotras queremos mucho y que es parte siempre de este programa, Sara Med, habla de que la heterosexualidad es como una ruta, ¿no?, que va toda para el mismo lugar, donde todos los autos tienen el mismo sentido, y que cuando una se quiere salir de esa situación, tal vez esa ruta ya no sea tan cómoda como antes, ya haya otras dificultades por las cuales atravesar, ¿no? Cuando ella intenta contar de cómo hacer la identificación entre la heterosexualidad y entre otros sistemas de relaciones que pueden estar por fuera de la heterosexualidad, justamente habla de esto, ¿no?, de los sistemas de apoyo. Cuando una tiene un romance, comienza un romance dentro de la heterosexualidad, donde encuentra una pareja para elegir, donde hay mucha gente felicitándonos y un montón de cosas, ¿no? Cuando una se sale de ahí, empiezan a dificultarse algunas cosas. Y también pienso que en esto de ir identificando el patriarcado y algunas otras cositas que la van sosteniendo, está la maternidad obligatoria también, queridas amigas. Acá sí sabremos de eso, ¿no? De cómo hay esta necesidad, ¿no?, de la reproducción siempre como el primer destino posible de cualquier niña cuando tienen 2 añitos, o algunas ni saben ni caminar ni hablar, pero ya tienen en sus brazos un bebote a quien cuidar, ¿no? Sí, siempre relacionado, ¿no?, las tareas de cuidado, de cuidar para otros, de seres para otros, digamos, como mandatos impuestos hacia las mujeres, justamente para sostener este sistema de reproducción, ¿no?, donde las mujeres hacemos tareas no pagas o muy mal pagas de manera precarizada, y sostiene este sistema capitalista que son los varones generando producción, ¿no? Como eso es un poco, digamos, del sistema. Cuando hablamos del heteropatriarcado, tiene que ver con este orden social, digamos, cultural, donde se ven diferentes instituciones religiosas, políticas, culturales, etcétera, que están, digamos,
entrelazadas, digamos, sosteniendo estas imposiciones de mandatos, ¿no? Sí, totalmente. Hay una autora que se llama Michelle Wallace, que tiene un escrito que se llama Ira en aislamiento, una feminista negra en busca de la hermandad, y lo que hace es reflexionar y plantea esto de que si las mujeres negras fueran libres, significaría que todas las demás personas también tendrían que ser libres, porque su libertad necesitaría de la destrucción de todos los sistemas de opresión. Entonces, justamente un poco lo que plantea es esta como interseccionalidad, estos roces que hay entre ya sea el patriarcado con el capitalismo, y cómo para que el capitalismo funcione es necesario el heterosis patriarcado, y cómo también es necesario para el que el capitalismo funcione también sostener todo el tema de la colonialidad y la raza, y cómo en realidad es todo un poco parte de lo mismo, cómo en realidad los tratos o los maltratos también son todo parte de lo mismo. Sí, el capitalismo, digamos, no puede existir, digamos, sin la fórmula perfecta en la cual las mujeres nos juntamos con varones para crear estas familias, ¿sí? Para el consumo y para la reproducción. Y tampoco el patriarcado puede existir sin que las mujeres no hubiésemos dicho, o sea, o no hubiésemos sido domesticadas para construir nuestra vida sexual y afectiva teniendo el deseo heterosexual. Digamos, son dos condiciones que se tienen que dar, digamos, y que se dan, ¿no? En este sistema de opresión. A ver qué nos cuenta el próximo audio. A veces estamos en un bar y la pobreza se nos acerca con cierto aspecto humano. La moneda, pues una moneda. Empezamos a buscar cambio, pero solo encontramos billetes grandes. Le damos una masita, las sobras de un café, lo que tengamos a mano. Dios lo bendiga. Gracias. Y en eso encontramos una moneda. Gracias. Y la pobreza se aleja mágicamente de nosotros. Pero al rato vuelve. No tenemos otra moneda. O tenemos, pero ante el segundo pedido es ahí cuando le contestamos: Ya vi. ¿Qué es lo que suponemos cuando decimos ya vi? ¿Que los pobres están todos organizados entre ellos y cuando le dimos a uno significa que le dimos a todos? Sí, es así. Los pobres están organizados en una gran corporación para esquilmarnos y sacarnos lo que nos pertenece. De esta manera, todo lo recaudado en las calles, a través del saqueo de nuestras genuinas ganancias, pasan a formar parte de un gran fondo común. De allí salen los distintos recursos para alcohol, paco, prostitución, juego y todo tipo de vicios, destinando lo mínimo a educación y alimentos como leche barata y chipá. Por eso cuando le damos a uno, le damos a todos. Pero ellos insisten, por lo cual ya podés adquirir en nuestros locales la serie de monedas falsas de 20 centavos. Por solo 5 pesos te llevas 100 monedas falsas que sirven para que ellos se alejen y vos no pierdas tu dinero. Una buena educación de Mique Vainilla, ¿no? Como ahí... Pienso, este audio es uno de los primeros audios del programa Peter Capusotto, realizado por Capusotto, como lo conocemos, y Pedro Saborido. ¿Cuánto de futuro vio ahí, lamentablemente? O mejor dicho, no sé si fue una cuestión de él ver, digamos, para dónde iba la mano, o si directamente algunos políticos y políticas que toman decisiones y están en lugares de poder, directamente dijeron, nos parece una buena propuesta la de Capusotto y tomamos algunas cosas y ya fue, ¿no? Como los Simpsons, que supuestamente predicen cosas. Claro, ¿viste? Bueno. Y en este caso estamos diciendo que predicen porque, escuchen esto, por favor, porque no tiene desperdicio. Las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Y después viene de Jesús y calma el mar. ¿Entendieron? Estamos en la barca. Va a calmar. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron? Amigos nuestros. Ustedes estaban esquiando, chicos. El chicos. verano europeo es divino. Y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres, no le estoy hablando... Está muy bien haber subido el mínimo no imponible. Unas monedas. Está muy bien. Porque si algo sienten los sectores asalariados, es que es injusto. Yo odio pagar esas ganancias. Se imaginan uno que gana menos. Está muy bien que hay que subir el mínimo no imponible.
Si es que si hay deuda, no hay ganancias. Están muy bien todas las medidas tomadas por el presidente. Bueno, la rockstar bueno, no sé, ahora está en competencia con Patricia Bullrich, no sabe, están compitiendo ahí a ver quién tiene como podio, sí, la figura de más facha y burguesa imposible, ¿no? Pero había otro audio, a ver, ¿lo tenemos por ahí dando vueltas? Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Bien. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. Este esfuerzo solidario. O sea, el esfuerzo solidario es dar propina. No, para mí es superior, o sea, como la crisis, en vez de hacer que no al pago de la deuda externa, como bueno, sacar un poquito y repartir las riquezas de quienes más tienen, no, es dar propina directamente. Eso ya hace un shock dentro de la economía cotidiana que aparentemente como hace un equilibrio. Es magnífico. Es magnífico, ¿no? Y creo que está tomado un poco de lo que nos decía Miki Vainilla también, ¿no? Esto de dar propina y dar migajas, ¿no? Y que sepan que si reímos, la verdad, es porque unas ganas de llorar, saber que estas son las personas que toman las decisiones por nuestro país, que bueno, que solo queda el humor en estas situaciones. La verdad que a veces es como una no sabe si esto es real o es una película de terror o una comedia. Ven, acá hay una cuestión de racismo o una comedia negra, ¿no? Esto de que hay que ir cambiándole el nombre. Vamos a tener que ir buscándole otro nombre. ¿Vamos con la Bullrich? Vamos con el señor Pichetto, con Pichetto. Que está así como muy en boga en este momento. Dale, a ver. A ver qué nos dice. La Argentina es un país muy generoso. Acá viene gente y lo que hace es salir a vender venta ambulante, de contrabando, después agarran y terminan vendiendo droga. El otro día hay una imagen aberrante de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 1114, había 2 colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína, 2 colas. Todo esto fue tomado por un dron, y después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo quede por el aire. No, me da ganas de llorar. Estamos escuchando al senador Pichetto, ¿no? Esto de volar todo por los aires. Y pienso, ¿quiénes se le enojan después con él? Deben ser los operadores de marketing que le están diciendo, che, ahí te fuiste medio a la mierda. O sea, no hay que decir todo lo que pensamos, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Y también haciendo este ejercicio de pensar en qué términos somos o discriminamos, no simplemente a veces tiene que ver con, recuerdo que en algún momento se decía, en Argentina no hay negros, entonces no hay racismo, ¿no? Como como no hay negros afro, no hay racismo, ¿no? Bueno, primero que sí hay negros y negras y negres, ¿no? Y después que está esto de la construcción de las identidades marrones, pero acá justamente uno de los audios que habilita a pensar otro tipo de discriminaciones tiene que ver con todo este plano migratorio que tenemos en las grandes urbes, ¿no? También como, bueno, esto de los bolivianos y los peruanos siempre como el eje del mal dentro de las situaciones. Nunca ir a denunciar, digamos, quiénes son los que sostienen el negocio como el negocio de las drogas en los barrios, sino quiénes las ejecutan y quiénes son como el último eslabón de un montón de sistemas nefastos, ¿no? De estos negociados que están todos por atrás. Siempre quien queda, gracias a los drones ahora que tenemos, que son nuevos actores políticos, podemos ver que como se comprueba la teoría, ¿no? De que siempre les pobres son aquellos
que traen los problemas a nuestra sociedad. Sí, como estigmatizando aún más a esos sectores también, digamos, ¿no? Porque no es con cualquier persona venida del exterior, porque no pasa lo mismo con un español, un francés que venga para Argentina. De hecho, ¿quién quiere venir a Argentina? La política de migraciones de Macri, digamos, tuvo que ver con esto también, ¿no? Exactamente, tuvo que ver con esto. Y atenti, porque Pichetto es uno de los candidatos de Juntos por el Cambio ahora, ¿no? O sea, es gente que está como súper vigente. Sí, totalmente. Bien, vamos al último audio de la jornada de hoy. A ver qué nos cuenta la Pato. Estoy yendo a Chubut, una provincia que tuvo 150 días de clase en 3 años. Parálisis productiva, corrupción, más de más o menos las vacaciones de funcionarios que hoy están procesados. Una provincia con enorme potencial, la segunda provincia pesquera de nuestro país, con petróleo, con lo que quieran, esa es Chubut. Hoy a ese drama se le suman los incendios intencionales de un grupo RAM que nosotros combatimos, que lo que quiere es hacer de la Patagonia un lugar invivible. Por eso es que estamos yendo, para decirle a todos los argentinos que se levantan temprano a trabajar, a los chubutenses, que estamos junto a Nacho Torres al lado de ustedes. Vamos a estar representando esos valores, los de los argentinos que trabajan, que producen, que quieren el progreso, que quieren la libertad. Hacia allá vamos. Los valores, ¿no? Los valores, la voz de la ex ministra de Seguridad del anterior gobierno, la lamentable Patricia Bullrich, ¿no? Este audio da cuenta, digamos, de una situación que se vivió hace muy poco en la Patagonia de nuestro país. Con este audio, con otro más de Pichetto y unas declaraciones de Beretignek, la coordinadora del Parlamento Mapuche, Tehuelche, presentó una denuncia contra el senador nacional de Río Negro y contra estas 3 personas, ¿no? En esto de adjudicar actos discriminatorios justamente con la misma situación, ¿no? Ahora nos enteramos que han sido los mapuches quienes han organizado estos incendios, ¿no? Como nuevamente... me parece que además acá hay algunas cuestiones para tener en cuenta, que están los intereses de los recursos de esos lugares en juego, ¿no? Entonces, como no solamente está el discurso racial o, mejor dicho, racista, ¿no? De identificar, digamos, quién es el enemigo, sino también por qué en esa zona, ¿no? Ojo ahí, que sí vuelve otra vez esto del sistema capitalista, por qué se necesitan esas tierras. ¿Quién necesita de estas tierras también, no? Es parte del Estado, parte de terratenientes que necesita que estas tierras estén a disposición. En lugar de haber dicho de la gente que se levanta temprano a trabajar, tendría que haber dicho la gente que se levanta temprano a expropiar y a explotar, digamos, la parte de la Patagonia, como así al resto del país, digamos, también, ¿no? Sí, todos estos audios fueron un poco también... díganme si les parece, compañeras, de lo que Rita Segato llama también pedagogía de la crueldad, ¿no? Que la pedagogía de la crueldad lo que plantea es la que entrena y acostumbra a transformar la vida en cosas, a percibir la vida como cosas, a tratarnos entre nosotros como cosas, y lo que hace es que esta repetición de la violencia vaya bajando los umbrales de la empatía, pensando ya en un futuro no cercano, no sé, tristeza pensarlo, pero ya como eso, de sensibilización total, como se va bajando ese umbral de la empatía. Sí, y acá como ir viendo estos aportes que han hecho en su mayoría todos autores y autoras latinoamericanas y del Caribe, ¿no? Que nos ayudan a pensar, a reflexionar sobre la historia y nuestra sociedad, con esto de la con nuevos términos que tal vez no son tan europeos, sino que son más para poder pensar nuestra situación acá, el término raza para visibilizar y colaborar hacia la comprensión de las desigualdades estructurales, ¿no? En esto que decía también hoy Sandra Hoyos, el horizonte que necesitamos habitar, ¿no? Y en eso, para poder saber qué es lo que habitamos, necesitamos reconstruir el hilo de nuestras memorias, ¿no? Que sabemos que fuertemente están intervenidas por las múltiples censuras de la colonialidad y el racismo, ¿no? Y mientras una cosa hace su trabajo, como en este caso, que esto de identificarse a veces entre
con una clase y con otra no, digo, el clasismo borra ese horizonte, lo enmascara, lo rechaza, induciendo hacia el olvido de quiénes somos y también fomentando la ignorancia de estos ríos de sangre que han manchado nuestro territorio y que al día de hoy se siguen manchando, ¿no? Nosotras hoy lo que proponemos es que si desde nuestros movimientos feministas tenemos el compromiso de seguir aportando a la construcción de una memoria feminista, estos temas necesariamente los tenemos que traer a cuenta y tener en cuenta que reconocer los privilegios de raza, de clase y género será justamente para esto, para movernos en horizontes y futuros feministas. Bien, son las 35 minutos pasadas las 21 horas. Nos vamos a la tanda y luego volvemos con el kit de supervivencia y un poco de música también. ¿Hay muchas lesbianas en Argentina? Muchas. ¿Muchas? Ajá. Sí. ¿Y sospechadas muchas? Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Volvemos, ya quedando poquito del programa. Siempre este programa parece que nos queda muy chiquito a toda la información que queremos compartir con ustedes. Prometemos que cada una de estas temáticas que hemos abordado en este tiempo tendrá un bis, ¿no? Haremos como visibilidad lésbica 2, amor romántico 2, 3, 7, 25, ¿no? Así, porque bueno, y tendremos nuestra parte de la interseccionalidad también para poder abordar tal vez algo más específico y particular. Pero bueno, en este ratito que nos queda de programa queremos hablar de dos situaciones que también dan cuenta de esta situación de la interseccionalidad y de cómo hay algunas vidas que valen más que otras, o en esto también que hemos denominado que hay víctimas mejores que otras, ¿no? Así que, Juli, ahí nos querías comentar un poquito algo acerca de una situación que estamos atravesando hoy y que lamentablemente sigue siendo dolorosa para todos nosotros. Sí, así es. Tehuel de la Torre sigue desaparecido, está desaparecido desde el jueves 11 de marzo, cuando fue a encontrarse con un hombre que le había prometido trabajo. No es la primera persona trans que desaparece en democracia, pero sí es el primer caso de un varón trans desaparecido que logra nacionalizarse. Ante la demora en la investigación, la familia organiza marchas, pide que no se olviden de Tehuel y que hablen los que saben algo. Este lunes se realizaron convocatorias en distintas ciudades del país, organizadas por diferentes grupos que defienden los derechos de la comunidad LGTBIQ+. La antropóloga Celeste Perosino, en una nota hecha para LATFEM, comenta al respecto del caso que para buscar a alguien hay que conocer a esa persona. Vale preguntarse si el Servicio de Justicia conoce el contexto de violencia estructural la cual se encuentran las personas trans, travestis y transexuales, porque ese contexto es justamente el que va a poder explicar y permitir entender qué pasó con la desaparición de Tehuel. Pensemos que los varones trans están en un 49% en la informalidad laboral. Entonces, la desaparición de Tehuel se da en una ocasión en donde él iba a un domicilio en búsqueda de trabajo. Exigimos la aparición con vida de Tehuel. Mientras tanto, él sigue desaparecido y la pregunta sobre su paradero se suma a otra interrogante. ¿Qué pasó con él? Sí, y otra situación que queríamos traer hoy a colación es a quién le dedicamos este programa, a Mariana Gómez. Para aquellos que no recuerden cuál fue la situación de Mariana, hoy la queríamos traer a cuenta porque la lee una y mil veces y no puede creer que esta sea la situación de algunas lesbianas en nuestro país, ¿no? La causa penal contra Mariana Gómez comenzó el 2 de octubre del 2007. Aquel día Mariana Gómez y su esposa, Rocío Girat, conversaban y fumaban mientras se despedían en el centro de transbordo de la línea C de subtes en Plaza Constitución, en Capital Federal. Rocío Girat lloraba porque estaba próxima a enfrentar en un juicio a su padre, un oficial de la Armada que abusó de ella durante años, ¿no? Otra vez esta situación
de vulnerabilidad que se repiten dentro de las situaciones de las mujeres, ¿no? Un empleado de Metrovías observó que la pareja de lesbianas estuvo durante unos minutos. Él se molestó porque veía que una de las jóvenes lloraba e interpretó que la otra, porque tenía un aspecto algo más masculino, le estaba haciendo sufrir a su novia, de apariencia más femenina, ¿no? Otra vez el heteropatriarcado, ¿no? Disciplinando los cuerpos de nosotras. El empleado le pidió al policía, con el que tenía confianza, Jonathan Rojo, que se ocupara de la lesbiana con aspecto masculino. Llovía y muchas personas fumaban en la estación de transbordo, pero el oficial Rojo solamente increpó a Mariana Gómez, tratándola de pibe, para que dejara de fumar. Mariana respondió: termino el cigarrillo y me voy. Y cuando la joven lesbiana intentaba irse, Jonathan Rojo se lo impidió. Le tocó un pecho, la empujó mientras le decía: pibe, vos no te vas. El oficial convocó a una policía, Karen Villarreal, y entre ambos redujeron a Mariana ante los pedidos desesperados de Rocía Gira, de su novia, a quienes los policías no quisieron reconocer como esposa de la detenida, y el pedido de auxilio de Mariana Gómez, que clamaba por el oficial cuando la tenía con la rodilla en el piso con todo su cuerpo y no la dejaba estar, digamos, en su libertad. Básicamente lo traíamos a colación esta situación para que podamos ver hasta dónde llegan, ¿no?, las situaciones, ¿no? Una persona simplemente besando a otra persona o acompañándola tal vez, pero como ya hay un prejuicio desde la sociedad que eso es lo que no es, enseguida hay, digamos, una escucha también de esta justicia patriarcal que tenemos para llevar adelante esta situación a la que Mariana fue absuelta recién este 8 de abril, después de casi 4 años, ¿no?, de andar por todas las partes judiciales de nuestro país, que sabemos que son bastante lamentables, ¿no? Gracias otra vez, ¿no?, a la movilización de los movimientos LGTB y feministas que pudieron mantener el tema en agenda, hoy podemos estar hablando de que Mariana fue absuelta de esta situación y que fue un caso que va a generar jurisprudencia porque tiene que ver con algo que está como previsto dentro de lo que son los crímenes, o mejor dicho, las judicializaciones en base a la discriminación. Nos parecía importante hoy poder recordarlo para saber justamente esto, que necesitamos y seguimos exigiendo una justicia patriarcal, que esta justicia patriarcal, no sea más parte de nuestra vida, y que si necesitamos poder establecer nuevas relaciones entre nosotras y para con nosotras, esta justicia también debe dejar de ser patriarcal y fascista y racista y todo lo que ya sabemos. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Porque la vamos a pudrir, por ejemplo. Bueno, ya se está terminando este programa y es por eso que ahora vamos a traer el kit de supervivencia feminista. Para quienes no saben, el kit de supervivencia feminista es un lugar donde la idea es ir poniendo cosas, y esas cosas al que podamos recurrir en momentos difíciles. Cuando te das cuenta de que el mundo es un lugar que no está construido para alguien como vos, ese kit se convierte en un deber político. También es necesaria la solidaridad, las conexiones con las demás, les demás, los demás y los cuidados. Nuestra forma de luchar con las estructuras no depende tanto de cómo, sino con quienes compartimos esta batalla. Y en este nosotras, nosotres, nosotros, también está el kit de supervivencia. Así que, compañeras, amigas, ¿qué tiene el kit de supervivencia interseccional? Bueno, hoy podríamos haber puesto un montón de cosas, ¿no? Porque con este tema da para largo y tendido. Hicimos alguna recopilación, como siempre, de series, películas, documentales. Queremos recomendarle en primer parte la película El color púrpura. Es una película de 1983.
creada por un blanco burgués, Steven Spielberg. Sí, el relato está basado en una novela de Alice Walker, ella también afrodescendiente. Fíjense este detalle. La película fue nominada a 11 premios Oscar, pero no ha ganado ninguno, ¿no? No sé, siempre sucede esto con algunas películas que están como tocando la fibra de algunas cuestiones sensibles. A veces en este tiempo son súper ganadoras porque es para quedar bien. En ese tiempo se ve que no era tan bien. ¿De qué se trata la película? Es un relato conmovedor, ¿no? de la búsqueda de libertad de una persona negra, en este caso una mujer negra, Sally Johnson. Básicamente está súper interpretada por la queridísima Whoopi Goldberg, y detrás de eso, por supuesto, tiene lugar una certeza y algo que va a llevar al espectador a la vivencia, al acercamiento de una vivencia dura, ¿no? de lo que es ser una niña abusada y luego vendida por su propio padre a otra persona, ¿no? Una situación de una esclava en Estados Unidos a partir del siglo XX en Estados Unidos. Bien, para temas series, vamos a recomendar en esta oportunidad Orange is the New Black. Es una serie que seguramente muchas y muchos quienes nos están escuchando conocerán. Es una serie de Netflix del año 2013, ¿sí? Y trata, básicamente, la directora es no me va a salir. Genji Kohan. Genji, creo. Bueno, chicas, busquen antes. Claro, bien. La producción acá que me busque antes el nombre. No sé la pronunciación, ¿viste? Claro, porque leerlo es más fácil. Bueno, y básicamente se trata de una prisión federal que abre las puertas, digamos, a un abanico de clase, raza y sexualidades. Una realidad que hace que el enfoque unitario feminista se muestre un poco limitado, ya que en la cárcel femenina el género se diluye como una esencia unilateral de identidades. Por lo tanto, se traslada la mirada hacia una perspectiva interseccional que permite comprender cómo se vive la interrelación de las desigualdades entre género, raza, clase, etnia, edades, sexualidades. Bueno, está muy interesante para pensar algunas alianzas que se dan dentro de la cárcel, ¿no? Dentro de la prisión, digamos. Alianzas temporales. Alianzas temporales, ¿no? Y cómo lo de los privilegios queda enseguida al descubierto, ¿no? Con la protagonista de la novela, que es la protagonista odiosa, que seguramente muchas odiamos. Porque pobre Piper, nadie la entiende. Alguien quiere pensar en las blancas estadounidenses. En las blancas ricas. Hay una parte como súper muy simbólica de la serie, que ella es una de las pocas, primero, ¿no? Que el grupo de blancas dentro de la prisión son pocas, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de las blancas son pobres, salvo ella y alguna que otra más. Y en una conversación que está teniendo con una inmigrante, creo, no sé si es estadounidense o inmigrante, le van hablando sobre cuántos baños y piezas tenían en sus casas para saber más o menos cuáles eran la situación económica en la que se encontraban, ¿no? Y ella muy inocentemente dice que en su casa había 5 baños, ¿no? Como algo súper... Una mansión. Naturalizado, ¿no? Y todas le empiezan a contestar claramente que vivía en una mansión, sí. Recomendada la serie para poder también como ver esto de cómo se van relacionando también el tema de la clase, del género y las... ¿Y qué más? Bien, y por otro lado, vamos a comentar... me toca a mí, vamos a recomendar... Bueno, como quieras. Bien. Te doy el paso. Dale, no, perdón, estoy distraída porque estoy como a 2 puntas mirando y estoy distraída hoy. Bueno, vamos a recomendar un documental, ¿sí? Que se llama Memoria del Saqueo. Tal vez este documental está pensado como para ir viendo cómo se fue construyendo la situación en la que hoy nos encontramos de alguna manera, ¿no? Esto de pensar las continuidades, ¿no? Y también el sistema económico-financiero de nuestro país. La cinta es una imagen de la situación por la que pasó Argentina desde la dictadura militar, desde 1976 al estallido de la revuelta del 19 y 20 de diciembre del 2001. Esos años donde hubo subidas y bajadas con grandes problemas económicos y sociales,
disimulado, si se quiere, por algún gobierno de turno que tuvimos durante mucho tiempo neoliberal, que hizo que estábamos en la fiesta de la pizza y el champán, me decían en esa época, ¿no? Parecía que no pasaba nada, mientras que si ustedes se imaginan, dentro de los medios de comunicación era una fiesta total, una panacea, y dentro de otros sectores todo se estaba viniendo abajo. Creo que hoy recomendamos este documental porque hay parte de lo que se cuenta en esa historia que está íntimamente relacionado con lo que sucede hoy, ¿no? Y con estas estrategias políticas desde el saqueo, ¿no? Por eso pienso también en estos audios de Pichetto y la situación con la Patagonia. Bueno, hay algo que está relacionado ahí, hay que saber ver cuáles son esas continuidades sobre las situaciones económicas y sociales de nuestro país. Totalmente. Bueno, también en este kit de supervivencia feminista encontramos una charla TED. Esta charla fue hecha por Kimberlé Crenshaw. Se llama La urgencia de la interseccionalidad. Es una charla que se dio en el 2016. Y quien habla es quien acuña la palabra interseccionalidad, quien la trae por primera vez en la academia en el 1989. Ahora más que nunca es importante mirar con la audiencia la realidad de la raza y el sesgo de género y entender cómo los dos se pueden combinar para crear aún más daño. Ella utiliza el término interseccionalidad para justamente describir ese fenómeno y, como ella dice, si vos estás de pie en el camino de múltiples formas de exclusión, es probable que seas golpeada por ambos si sos mujer y si sos negra. Si bien Kimberlé Crenshaw es quien acuña y quien trae por primera vez la palabra interseccionalidad, es un término que también en el 80, en todo lo que es Latinoamérica, ya se venía hablando un poco de la disidencia, como también en Estados Unidos, y acá viene otra recomendación. Audre Lorde venía hablando de qué es lo que sucede cuando el feminismo es solamente un feminismo blanco y la necesidad de pensar el feminismo también atravesado por otras opresiones. Por eso es que recomendamos La hermana la extranjera. El PDF lo pueden encontrar en internet, es de fácil acceso. Y bueno, hay una carta en particular en ese libro que se le escribe a una feminista blanca y no tiene desperdicio. En un momento ella le dice: yo ya no quiero hablar más con feministas blancas de racismo porque me quitan la energía. Como, ya listo. Como es la última vez que lo hago, me lo prometo a mí misma, por autocuidado. En realidad ella dice que se había prometido no hablar más. Claro. Que tiene que hacer como ese último esfuerzo para decir otra vez, porque también creo que tiene que ver con esto de tengo que salir a decirlo, porque si no vos terminás poniendo e interpretando situaciones de las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver con eso también, ¿no? Basta de ocupar nuestro lugar. Y bueno, como decía Sandra Hoyos, también le recomendamos seguir el Instagram, redes sociales de Identidad Marrón, para conocer acerca del contenido importante que genera esta organización para repensarnos entre nosotras también. A mí me dio como algún lugar en el mundo esto de sentirme marrón, ¿no? Porque no era ni negra ni blanca, ¿no? Claro. Pero unos buenos ojos achinados, pero no se sabía dónde estaba una, y creo que con esto la identidad marrón también puede ir como construyendo un poco su lugar en el mundo también. Uh-huh. Bueno, queridas, hemos atravesado este programa, siendo ya un ratito para que nos vayamos. ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo se vienen sintiendo? Les quiero contar, para quienes están escuchándonos desde el principio y quienes recién se suman, es que ya está terminando el programa. Así que no lo hagan, ¿no? Que nosotras somos un grupo de 4 amigas que tomamos este desafío de tener este programa, y que bueno, que hoy somos 3, entonces también estamos como volviéndonos a reencontrar miradas de acá para allá, estamos como todas en diferentes lugares del estudio, así que creo que todos los programas tienen un condimento particular que hace que esa chispa del nerviosismo ahí dando vueltas, ¿no? Como bueno. Sí, los desafíos y los aprendizajes nuevos, ¿no? Como en el sentido de cómo nos comunicamos a partir de un lenguaje que no sea el verbal, ¿no? Como la radio tiene mucho de eso, más allá de que uno está delante de un micrófono,
hay mucho de las lecturas corporales que son súper necesarias. Así que nada, también de a poco estamos como en ese proceso de ir aprendiendo, de conociéndonos también, así que bueno, nada. Un gusto estar en este aprendizaje. Un gustazo, la verdad que sí. Y bueno, como decía hoy Gri también hace un rato, la idea es ir armando segundos encuentros y terceros encuentros de cada programa. Hoy abordamos la interseccionalidad en sus 3 grandes estructuras que podemos pensar que es el patriarcado, el racismo, la colonialidad y el capitalismo, pero también saber que dentro de estas 3 grandes estructuras, adentro se desprenden más y ahí podemos encontrar la homofobia, la transfobia, el capacitismo, la gordofobia, que a mí la palabra fobia en realidad no me gusta más la palabra odio, tipo homo-odio, trans-odio, gordo-odio, el capacitismo, el especismo, el cuerdismo y bueno, otras grandes estructuras que también iremos desandando en otros programas. Exactamente, se va haciendo como una mamushka, ¿no? Creo que sí, el compromiso ético de ir identificando los privilegios tiene que ser con un compromiso que no sea una carrera, a ver de quién tiene o más privilegios o quién está en una situación de vulnerabilidad más grande, ¿no? Yo tengo toda esta cantidad de vulnerabilidades para conmigo, entonces, sino que tiene que ver con otro tipo de ejercicio, me parece, de poder estar mirando hacia los costados, hacia atrás y hacia adelante para poder ir dando otros lugares y poder ir ocupando también otros espacios, ¿no? Porque es como una cosa que se va, yo siempre lo pienso en términos de como una mamushka, ¿no? Como esto que se va, como olas que vamos así como sacando y vamos visualizando, pero cuando una ya está por salir, hay otra cosa más que aprender y así es este camino del feminismo. Sí, totalmente. Bueno, qué desafío todo, pero acá estamos para ir juntos en ir desandando estas estructuras también y bueno, haciendo esas revisiones también de los privilegios que, como decía Aurelor, mirar los privilegios va a hacer que haya resistencias, pero bueno, ahí estaremos intentando darle batalla a esas resistencias también. Bueno, nos vamos a despedir con una canción de Beyoncé, pero antes de eso quería recordarles que nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas en vivo. Para quienes no nos pueden escuchar de manera hoy en directo, pueden recurrir a Radio CUT, saben que ahí están nuestros programas subiditos. Ya haremos otras creaciones con respecto a modalidades para escucharnos. Sí, ya pronto se viene el Spotify y el YouTube. Así que nada, ya prontito lo conocerán prontamente a esas nuevas plataformas. Tendremos otras alternativas también para escucharnos. Le agradecemos como siempre a FM de la Calle. Saben que pueden también aportar con este proyecto comunitario asociándose. Les saludos, queridas amigas. Nos vamos con una presentación en vivo de Beyoncé. Lo traemos en este día y a cuenta porque fue una presentación del 2016 en el pleno Super Bowl. El Super Bowl es como el evento, entre comillas, el evento de Yanquilandia blanco más, o sea, no solamente la participación física dentro de la cancha, sino también espectadores en términos televisivos. Y no va que esta señora había lanzado hacía muy poquito, unas horitas, un video que se llamaba Formation, y en ese disco se nota el compromiso tal vez un poco más fuerte del artista con respecto a los derechos de afrodescendientes y afroamericanos en Estados Unidos. La propuesta de ella fue una propuesta estética, básicamente, ¿no? Ir luqueadas tanto ella como sus bailarinas como las Panteras Negras, haciendo alusión a uno de los movimientos más fuertes que tuvo Estados Unidos con respecto a los derechos civiles. Así que ha hecho en ese momento un gran despliegue que se convirtió luego en un acto político, ¿no? Hay una parte, si ustedes la ven, le recomendamos ver el video porque es bastante así como fuerte, ¿no? Sí, como súper intenso. Súper intenso. No está ella sola, está con Bruno Mars también. En un momento ella con sus bailarinas hacen una X haciendo alusión a Malcolm X en plena cúspide de la blanquitud yankee. Ahí está Beyoncé haciendo de las suyas con sus negras y su negritud. Así que
nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias por habernos escuchado. Buena semana. Okay, ladies, now let's get information. Who to me, you got some coordination. You just might be a black Bill Gates in the making. Alabama, Mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson Martin nostrils. Turned out in money, but they never take the country out of it. I got hot sauce in my bed. I see it, I want it. I stunt yellow, want it. Dream it, I work hard, I grind till I own it. I swerve all my haters. I know alligators. Casino, Turbo, no rhythm. Sometimes I go on, I go hard. Take what's mine. I'm a star. 'Cause I play. Okay, ladies, now let's get information. Fellas, let's get this stadium shaking. Now let's get information. Say my name, you know who I am. Say my name, you know who I am. I'm too hot, too hot. ¿Qué es lo que escuchás cuando escuchás la palabra feminismo? ¿Qué imágenes y sonidos aparecen en tu mente? ¿Qué emociones te despierta? Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Aguar la fiesta. Vivir en otro mundo. Sentada en la misma mesa. Aguar la fiesta. Martes, 20 horas. FM de la Calle. 87.9 MHz.